Buenas noches, soy misionero André Kim del Ecuador por la gracia de Dios. El título del mensaje de hoy es Haya en vosotros el mismo sentir de Cristo. El versículo clave es 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias por nos conceder esta linda conferencia, por tu gracia y misericordia. Padre, por favor bendiga este mensaje con tu Espíritu Santo, ayudándonos a escuchar tu voz con corazón humilde. Oro y agradezco en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. A través del mensaje de apertura, nosotros aprendimos el anhelo y la esperanza ardiente del apóstol Pablo, que quería honrar a Cristo Jesús de todos modos. A través de este mensaje, para que nosotros podamos aprender el corazón de Jesús, Cristo, y a colaborar en la obra del Señor con un corazón y con el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. En la iglesia de Filipos, los hermanos santos ya estaban exhortando, amando, consolando y teniendo comunión unos con otros en el Espíritu Santo. Tenían compasión y misericordia a los pobres, a los necesitados. Pero les faltaba todavía una cosa. Esto era que ellos no tenían un mismo amor, ni un mismo corazón, ni un mismo sentir. Para ganar un partido de fútbol, la habilidad de cada jugador es importante, pero el juego en equipo es más importante. Aunque pueda parecer que la obra es exitosa exteriormente, si no hay colaboración, es como una casa construida sobre arena, porque Satanás puede derribarla a cualquier momento, creando divisiones. Por lo tanto, el apóstol Pablo exhorta con corazón de Jesús a los hermanos en Filipos, diciendo: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La razón por la que nosotros no podemos servir la obra del Señor con un solo corazón y un mismo sentir es porque la servimos por la contienda y por la vanagloria, es decir, por la ambición egocéntrica y por el deseo de elevarnos y de buscar nuestra propia gloria. Esto no se trata tan solo de la colaboración entre los misioneros, sino también la colaboración entre los pastores locales y más estrechamente la colaboración entre una pareja casada. Para tener un corazón y un mismo sentir, es necesario renunciar el deseo de elevarnos a nosotros mismos y de reconocidos, estimando a los demás superiores a nosotros mismos y mirando no solamente por lo nuestro, sino también por lo de los otros. Sin embargo, nosotros somos naturalmente orgullosos y egocéntricos. Por eso, aunque reconozcamos esta falta, no es fácil aceptar el consejo de Pablo y practicarlo en nuestra vida real, a menos que haya en nosotros fundamentalmente el corazón de Cristo Jesús. Por eso, el apóstol Pablo nos dice en el versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cuando no tenemos este sentir de Cristo, nunca podemos tener un solo corazón, ni podemos colaborar para la obra del Señor con los otros colaboradores. No podemos colaborar con un mismo corazón cuando solo intentamos controlar el comportamiento de los otros en el exterior, exigiendo que respeten nuestra autoridad. En el exterior, nuestros colaboradores pueden aparentar que están colaborando bien con nosotros, pero por dentro ellos pueden estar afilando una espada.
tenemos que cambiar nuestro corazón. Cuando se cambia nuestro corazón, se cambia también nuestro comportamiento. Debemos dejar nuestro corazón que tenemos ahora y aprender el corazón de Jesús. Aquí la palabra haya significa buscar ardientemente, intentar con mucho deseo. El corazón de Cristo Jesús no nace naturalmente. Cuando nos recordamos del amor y de la gracia de Jesús e intentamos aprenderlo con mucho deseo, nosotros podemos revestirnos un poco del corazón de Jesús. Entonces, ¿cuál es el corazón de Cristo que debemos aprender con mucho deseo? Primero, Jesús te despojó de sí mismo. Jesús es el Dios y el creador de todo el universo. Él es digno de recibir toda nuestra adoración y toda la alabanza y todo el servicio de todas las criaturas. Aunque Él podía reclamar y disfrutar sus derechos como el creador y el dueño de todo, Jesús dio totalmente sus derechos y se humilló. Segundo, cuando Jesús vino a esta tierra, tomando el cuerpo humano, sirvió como un siervo a los pecadores sucios y apestosos. Lo que no necesitaba hacer, Él lo hizo por amor a nosotros, a los pecadores. Se humilló a sí mismo para salvar nuestra vida, de todos modos. Tercero, Jesús obedeció la voluntad de nuestro Padre Celestial hasta que murió en la cruz. Para Jesús, quien tomó el cuerpo humano, el dolor de la cruz era algo que quería evitar de cualquier manera, si era posible. Sin embargo, Jesús obedeció a la voluntad de Dios, orando con muchas lágrimas y exclamaciones. Jesús también, para obedecer la voluntad de Dios, Dios Padre, luchó en oración en Getsemaní hasta que las gotas de su sudor se convirtieran en sangre. Suplicó con gran clamor y lágrimas para obedecer la voluntad de Dios, negándose a sí mismo. Tener el corazón de Jesús es imposible con nuestra propia fuerza. Por eso debemos orar y suplicar a Dios. Jesús sabe todas nuestras tristezas y dolores que tenemos. Las personas no los conocen. Sin embargo, Jesús sabe y reconoce todas nuestras lágrimas y nuestros sufrimientos que tenemos ahora. Delante de ese Jesús, cuando nosotros luchamos para tener un corazón, un mismo sentir, cuando luchamos para aprender de Jesús, nosotros podemos luchar en oración y súplica con lágrimas. En ese entonces, nosotros podemos aceptar nuestras ovejas y nuestros colaboradores tal como están. Porque nosotros podamos luchar en oración hasta que aprendamos la humildad y la obediencia de Jesucristo, recordándonos de la gracia de salvación, sacrificio, servicio y paciencia de Jesucristo para con nosotros. Amén. Cuando Jesús se negó y obedeció al Dios Padre hasta la muerte en la cruz, Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Hace que toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Cuando nosotros obedecemos hasta la muerte, aprendiendo el corazón de Jesús, Dios recibirá la gloria a través de nuestras vidas. Amén. Cuando nosotros entramos en el reino de los cielos, Él nos elogiará diciendo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén.
¿No quieres escuchar estas palabras de elogio de nuestro Señor Jesucristo? El versículo 12, según el contexto, puede ser interpretado que en la iglesia no hagamos por contienda o por vanagloria, sino nos ocupemos en madurarnos hasta tener un mismo corazón. Es decir, es una exhortación de que con temor y temblor luchemos a aprender el mismo sentir de Cristo y que tengamos una comunidad de amor. Esto es imposible con nuestra propia fuerza y voluntad. Pero es posible porque el Espíritu Santo, quien obra en nosotros, nos da el tal querer según su buena voluntad y produce también en nosotros el hacer. El Espíritu Santo nos hace amar unos a otros y también nos da el deseo de ser uno con nosotros. No solamente nos da el deseo, sino también Él mismo nos ayuda a hacerlo. Lo que nosotros debemos hacer es dejar totalmente nuestro pensamiento, emoción y voluntad en su mano. Entonces, el Espíritu Santo mismo lo hará en nosotros. Nosotros podemos ser verdaderamente uno en el Espíritu Santo. Amén. Además, aquí las palabras con temor y temblor significan que cuando nosotros nos servimos al Señor y su obra con un corazón, aprendiendo el mismo sentir de Cristo, tendremos la reprensión de Dios. Cuando nosotros unimos en uno y hacemos todo sin quejas ni contiendas, el mundo incrédulo también reconocerá la iglesia de Dios y aceptará el Evangelio. Cuando somos uno, podemos dar buena influencia al mundo, porque nosotros podamos asegurar las palabras de vida y servir la obra del Evangelio y de crear discípulos en cada tierra de misión, teniendo un corazón y un mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo envía a Timoteo, quien era como su propio hijo, a los hermanos en Filipos, para informarles cómo iban a sus asuntos y también para saber el estado de ellos. Timoteo era un hombre dedicado a la obra del Señor, buscando con prioridad lo que era de Cristo, más que lo suyo propio, y era el soldado fiel de Cristo. Él servía a Pablo como hijo a padre. También Epafrodito era hermano y colaborador y compañero de milicia en el Señor, y se dedicaba al Señor hasta el punto de morir. Pablo los estimó y apreció mucho como hermanos de sangre, obreros de Cristo y colaboradores de vida. Entre nuestros misioneros también hay muchos que dan su corazón más a la obra del Señor que a su propio negocio y vida, y se dedican su vida a la obra del Señor. La mayoría de los misioneros que trabajan en América Latina están sirviendo la obra del Evangelio en campos y de levantar los discípulos en medio de los peligros de los ladrones armados. Algunos misioneros ya fueron asaltados y recibieron balas. Nosotros debemos estimarlos, apreciarlos, amarlos y considerarlos profundamente como los colaboradores en el Señor, y servir al Señor con un corazón y con un mismo sentir. Amén. Dios me encontró y me salvó en una convivencia de verano en 1991. Teniendo misericordia de mí, que vivía una vida desordenada de concupiscencia, bebiendo mucho, sin saber cuál es el propósito de mi vida. Me ayudó a encontrar el propósito de mi vida con la palabra Marcos 16:15, diciendo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y me ayudó también a orar por una vida misionera. Desde entonces tenía una ambición egocéntrica
queriendo vivir como un gran misionero, recibiendo mucho reconocimiento de la gente, convirtiéndome en un director de UVF en un país pobre de Asia, construyendo una escuela y un hospital y levantando muchos discípulos. En 1994 me casé por la fe con una misionera Ana, una mujer de fe y la más linda de este mundo. Amén. En 1995 nació el primer hijo y pusimos su nombre Juan, para que él testificara que el Señor es el Rey. Y también Juan es parecido João en portugués por su pronunciación. Y oramos para ir a Brasil como misioneros. En 1996, cuando misionera Ana concibió Esther, segunda hija, Dios nos envió a Brasil como misioneros. Empezamos la vida misionera que quería hacer con tanto deseo. Pensé que estaba consumado, porque ya era misionero. Pero la vida misionera no era fácil. Para mí, conquistar portugués y solucionar el problema económico parecía como un mal rojo. Dios nos concedió visa permanente con el nacimiento de Esther y me dio la gracia de estudiar maestría en USP, concediéndome las becas. Pero no tenía interés en estudiar maestría, sino quería ser un gran misionero. Por eso no estudié mucho, considerando las becas como una parte de mi independencia financiera. Otros estudiantes completan la maestría solo en 2 años, pero yo la terminé en 5 años. Por la gracia de Dios, ingresé al programa de doctorado, pero no pude recibir más beca y tuvimos dificultad por el problema económico. En 2005 empezamos la obra pionera en Ecuador por la oración sugerida por misionera Sara Berry, quien era la directora general de UVF en aquel tiempo, y también por la obra del Espíritu Santo. Dios nos avisó por medio de sus siervos que la sucursal de LG en Ecuador estaba buscando empleados. Me dio la dirección para desafiarlo por la fe. En aquel momento, yo tenía 37 años y no sabía hablar nada de español, por lo que parecía imposible que me contratara. Sin embargo, cuando obedecí la dirección, orando y desafiando por la fe, Dios mismo abrió la puerta. Amén. En el inicio, cuando llegué a Ecuador, no pude hacer nada por causa del trabajo. Apenas preparaba los mensajes y los predicaba en los domingos. A mediados de 2007, tuve un problema en mi trabajo y tuve que renunciar. Me sentía que estaba en una oscuridad, pensando cómo podría solucionar el problema económico de mi familia. Pero, por la gracia de Dios, aquel año conseguí un trabajo en una empresa coreana de repuestos automotrices. En 2008, Dios le dio a misionera Ana la palabra Juan 3:16 en la conferencia internacional en Purdue, los Estados Unidos, y le ayudó a conocer el corazón de Dios para con las ovejas ecuatorianas. Dios ama no solamente a las ovejas de los países del primer mundo, sino también a las ovejas ecuatorianas. Y aquel año, Dios la ayudó a pescar a pastora Sara Luisa León en la Facultad de Medicina de Guayaquil y la levantó como la primera discípula en Ecuador en 2010. En 2012, otra vez yo perdí mi trabajo. Sin embargo, aceptando como la dirección de Dios que sirviera con todo mi corazón la primera convivencia de Pascua independientemente en Ecuador, tuvimos una convivencia de Pascua de 3 días, con el título "Ir y hacer discípulos
Total, 26 personas participaron en aquella convivencia y recibieron muchas gracias. Después, Dios levantó 7 discípulas. Con esto, a pesar de que yo perdí mi trabajo, pensé que cumpliría mi sueño de ser un gran misionero. Pero mi hijo, que estaba estudiando en colegio, declaró que él no creía en Dios, quejándose que él no tenía identidad como coreano ni ecuatoriano, sufriendo en un país pobre por causa de sus padres. Pensábamos que mis hijos estaban creciendo bien, pero él estaba rebelde y dejó de asistir a los cultos. Además, algunas de las pastoras y ovejas que habían crecido cometieron el pecado de fornicación, fueron embarazadas y después se alejaron de nuestro ministerio. En 2019, a causa de la pandemia, tenemos que cancelar la conferencia de Pascua que tuvimos cada año desde 2012. Y no pudimos pescar en campos, hicimos cultos solo con mi familia y con la pastora Sara. Después de perder mi trabajo en 2012, después de muchos tentativas para solucionar el problema económico, empecé un negocio propio de ventas de purificador de agua. Pero con este negocio no pude sustentar mi familia, viajando 7 o 8 horas con un bus durante una noche. Cambiaba los filtros de los clientes y regresaba otra vez en bus aquella noche. Y así solamente desgastaba mi cuerpo. Ya han pasado 15 años que he servido la obra pionera en Ecuador. Pensé que cuando yo me convirtiera en un director nacional de VF, yo podría llevar una vida exitosa y agradable de un gran misionero, sirviendo una gran obra, sin problema económico, levantando muchos discípulos y criando bien mis hijos. Pero el resultado fue el contrario. Me sentía que mi vida era un fracaso total, porque no conseguí levantar ni siquiera un Abraham, teniendo el problema de mis hijos y el problema económico hasta este momento. Teniendo este corazón, servía muchas veces estudios bíblicos y mensajes por obligación, fingiendo que yo estaba bien. En febrero de este año, frente de mi casa, encontré unos ladrones que me amenazaron con pistola, golpearon mi cabeza y llevaron todo lo que gané para pagar alquiler de aquel mes. Con la sangre en la cabeza, entré en casa y oré a Dios con mi señora, agradeciendo que Dios guardó mi vida. Mi señora me preguntó por qué los resistí, no dándoles mi celular. Y me preguntó también si yo tenía miedo. Y le respondí diciendo, no tuve miedo. Si yo muero, voy al reino de Dios, ¿no? Mi señora me regañó diciendo, tú no piensas en nuestra familia, solo tú quieres ir al reino de Dios. Tú eres muy egocéntrico. Es verdad. Veo que yo soy muy egocéntrico, pensando solo en mí mismo. Esta vez, preparando este mensaje, me arrepiento mucho, porque yo buscaba solamente el reconocimiento de la gente y servía egocéntricamente la obra de Dios para mi propia vanagloria. Me arrepiento por haber vivido con envidia, contiendas y comparación con los colaboradores y compañeros misioneros que levantan muchos discípulos, les van bien a sus hijos y sirven la obra del Señor tranquilamente, sin problema económico. Desde ahora en adelante, porque yo pueda colaborar bien con mi señora Ana, despojándome y aprendiendo la misericordia, la paciencia, el sacrificio y la humildad de Jesucristo, quien no me abandonó, aguantando toda mi falta y falla y egocentrismo con paciencia. Porque yo pueda colaborar con mis compañeros misioneros en la obra del Señor, mirando por lo de ellos
y bendeciéndolos de corazón. Porque yo pueda servir la obra pionera en Ecuador fielmente, aprendiendo de Jesús y buscando su reconocimiento. Amén. En conclusión, tener un corazón y un mismo sentir es la voluntad de Dios. Pero esto es imposible con nuestra propia fuerza y esfuerzo. Tan solo cuando nosotros dejamos la ambición egocéntrica y nuestra vanagloria y aprendemos el corazón de Jesús, nosotros podemos tener un corazón y un sentir. Porque nosotros podamos servir la obra de misión mundial con un corazón y con un sentir, aprendiendo el corazón de Jesucristo y su sacrificio y su humildad. Amén.